Aquí está hablando de un misterio que sigue siendo misterio aún para la iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la gracia de nuestro Padre Celestial repose sobre cada uno de vosotros. Hermano Jesús. Dios le bendiga. Y vamos a hablar de el misterio de Dios en sabiduría. Vamos a leer en el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, aquí está hablando de un misterio que sigue siendo misterio aún para la iglesia. Repito, el verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, lo primero que nos dice el verso 6 cuando empieza es que es una sabiduría, o sea, es una información, es un conocimiento y que no es algo sencillo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La madurez es el estatus de un creyente cuando el creyente avanza en el evangelio más allá de las cosas básicas. Entonces, eso creo que estamos de acuerdo allí, la madurez. Entonces, si decimos que esta sabiduría oculta es el evangelio, estaríamos diciendo que las personas necesitan primero tener una madurez espiritual y después hablar del evangelio. Y eso sería como contraproducente, ¿no? Que una persona primero tenga que alcanzar madurez para después hablar del evangelio. Más bien debería conocer el evangelio y a través del evangelio entonces alcanzar madurez. Entonces, haciendo esa definición de lo que es... De ese orden, eso es como un orden. Ese es un orden de lo que es la madurez. Entonces, no podríamos decir que este misterio del cual está hablando en el verso 6 es el evangelio. El evangelio. Aunque ciertamente el evangelio también es un conocimiento oculto, es una sabiduría oculta desde el principio de los tiempos, no es la que está hablando este verso. Entonces, siguiendo el verso, comienza a definir y dice: y sabiduría no de este siglo, o sea, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, no de este mundo. No es de este mundo. Ahora, cuando hablamos de los príncipes de este siglo son la gente. Vamos a llamarlo... los que gobiernan sobre la tierra. Lo que pasa cuando dice siglo, está hablando de esta tierra, de este mundo o de esta edad. A esto que no es de este siglo, o sea, no es de este mundo, ni de los príncipes de este siglo. Esta palabra príncipe se puede denotar como gobernante, pero al mismo tiempo no es solamente los gobernantes, sino lo que hoy es, que antes no era, y son las zonas catedráticas de conocimiento. Antes, el conocimiento estaba reservado para las personas que tenían el poder. Sin embargo, ahora, en la actualidad, la parte catedrática está aparte de lo que es la zona gubernamental, refiriéndonos a las universidades, las escuelas, las zonas de doctorados de ingeniería donde se estudian los cuerpos colegiados que tienen el conocimiento en distintas áreas. Esos son conocimientos y son sabiduría que de paso son de Dios, pero eso tiene que ver con el tema de lo que es sabiduría para definirlo más allá. Porque hay una sabiduría que está en este mundo, que es de Dios, y una sabiduría que está en este mundo, que es de este mundo. Que eso es aparte de lo que está diciendo aquí, esa es otra sabiduría. Bueno, esa es la sabiduría que pueden alcanzar ellos con sus propios medios. Exactamente, que es la sabiduría que fue dejada inclusive hasta por la misma Biblia. En el libro de Proverbios habla mucho de una sabiduría que es algo que tiene algún tipo de connotación de conocimiento. La sabiduría que tienen los ingenieros, los doctores cuando van estudiando, es una sabiduría que de plano es celestial. En el Antiguo Testamento vemos cuando habían seres humanos que estaban por construir junto con Moisés el asunto del tabernáculo, y dice Dios: yo puse de mi espíritu, o sea, puse de el Espíritu Santo, podemos entenderlo, con su Espíritu Santo, Él le puso la capacidad a ellos de poder ser ingenieros superiores a los de su época, para poder realizar un arca tan maravillosa. Sí. Entonces, ese conocimiento que viene de Dios es un conocimiento artesanal humano, no es un conocimiento celestial espiritual. Entonces, ese conocimiento que también es de Dios, también está inmerso dentro de lo que es la humanidad como tal. Pero repito, ese no es el tema. Y creo que me fui por la tangente hace varios minutos atrás. Pero volviendo a esto, lo que nos está diciendo es que la sabiduría que está hablando aquí no es de este mundo. O sea, no es la sabiduría que está en este mundo inmerso. Todo ese conocimiento del que hablamos es un conocimiento o una sabiduría que es de este mundo.
Pero este que está hablando en este verso no es de este mundo. No es de los príncipes, ni de los ingenieros, ni de los doctores, ni de los que tienen el conocimiento de este mundo. Sino que es un conocimiento diferente y un conocimiento de otros aspectos que Dios ha reservado. Ahora, avanzando más nos da más características. Y dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Aquí desenmascara un poco más porque le da una connotación. Dice, esta sabiduría de la que estamos hablando no es la de este mundo, sino que es la de Dios. Entonces, al ser de Dios, está hablando que es algo que no está en este plano. Ahora, dice que la sabiduría de Dios en misterio. O sea, cuando tú ves algo misterioso, es algo que está oscuro, algo que no se ve bien, que no se ve claramente. Entonces, lo que está hablando aquí es que estamos hablando sabiduría, o en este caso, la sabiduría que menciona aquí, es un conocimiento que está entenebrecido. Es como que usted se meta por una habitación oscura y tú no ves bien las cosas, pero llegan destellos de luz y tú como que visualizas y dices, oye, es una cama que hay en la... Pero no es solo es una cama. Parece más bien como si fuera un cuadro. Un escaparate. Pero es un escaparate que está acostado en el piso, ¿me entiendes? Es como que tú empiezas a vislumbrar algo. Entonces, ya vemos que el misterio que está revelando aquí, del cual se habla, cuando uno alcanza madurez, es un misterio de algo secreto que se va revelando. Entonces dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí, la traducción de la palabra siglo no es la palabra cosmo en el original griego. No es mundo. O sea, no se refiere al mundo. Lo que está queriendo enseñar aquí es que esa sabiduría que está mencionando está oculta desde antes, o sea, existía. Es algo que existía, pero que nunca se reveló en el pasado, sino que Dios predestinó a este tiempo. Y dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos, o sea, desde el pasado, para nosotros, para nuestra gloria. Y cuando dice nuestra gloria, se está refiriendo a la iglesia, para la gloria de la iglesia. Ahora, no dice antes del mundo. Ahora, ven acá. Ese sí. Dice, No significa eso, no significa mundo. No, ahí cuando dice antes de este siglo, perdón, exactamente, antes de las edades de los tiempos, antes de la fundación del mundo ya había preparado esta también sabiduría. podrías decirlo antes de la creación. Ahora, tú dices que no es antes el del evangelio mundo, la sabiduría. antes de crear el mundo. Pero es para el tiempo del evangelio. Esa Sí, sabiduría. correcto. No, es que más bien el evangelio es la puerta De la sabiduría. Ven acá. de esta sabiduría que abre aquí. Es la puerta. Es decir, es el espacio por el cual tú entras y luego de que tú entras al evangelio como tal, que es la buena noticia, ahí es cuando se abren muchísimas cosas de sabiduría. Entonces, en el capítulo 1 podemos observar que está hablando que Dios no permitió que su conocimiento del evangelio se conociera a través de la sabiduría humana. O sea, que era algo netamente celestial. Ven acá. Ajá. En este aspecto, cuando dice hablamos sabiduría de Dios en misterio, primero estamos hablando de algo que sigue siendo un misterio para los que lo hablan. Correctamente, o sea, no es un misterio totalmente descifrado al 100%, sino que es algo que sigue estando oscuro, pero podemos vislumbrar qué es esa sabiduría de la que está hablando. Dice, ahí. la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, o sea, antes de la creación misma. Correcto. ¿Verdad? Para nuestra gloria. Nuestra gloria está hablando es de qué? De la eternidad en gloria, de lo que vamos a recibir. De algo futuro que ni siquiera del futuro. O sea, estamos hablando de que hablamos hoy algo que está predestinado para aquel tiempo. Que en aquel tiempo se va precisamente. a salir el misterio. Pues. Precisamente, la palabra gloria tiene una connotación que podemos ver en el mismo libro de Corintios cuando habla acerca de los cuerpos. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial. Entonces se está refiriendo a que nosotros tenemos un cuerpo terrenal y tenemos un cuerpo celestial. Y dice, y una es la gloria del terrenal y otra es la gloria del celestial. Entonces, cuando está diciendo para nuestra gloria, es la gloria con la que Dios nos da. O sea, para heredar esa recompensa de gloria. Entonces, por eso que dice que es para nuestra gloria, teniendo la connotación de gloria de cuerpo glorioso, sobre el cual seremos glorificados como Cristo fue glorificado. O sea, esa es la gloria que esperamos. Yo lo que pasa es eso que no se cumplió. Lo que pasa es que ahí es donde yo voy, pues, o sea, que ese misterio que hablamos, que se habla, esa sabiduría que se habla, que es misterio, sigue siendo misterio, y ya dejará de ser misterio, pero es allá. Dejará de ser un misterio por completo, porque el misterio es revelado en su palabra. Entonces, el misterio es revelado
Es como cuando Claro, un cuarto... pero es que por eso que tú lo estás diciendo hace un momento, se vislumbra algo, ¿me entiendes? Porque se habla. Pero ese ¿Me entiendes? algo es bastante. No, claro, es bastante. Es bastante. Porque Y está es aquí. muchísimo, correctamente. Pero es muy difícil de uno profundizar en el tema, porque muchas personas están todavía en el mismo rudimento que dijo Pablo. Cuando Pablo dijo, aún sois carnales, porque hay entre vosotros contiendas, divisiones. Que hay que tratarlos como Entonces, niños. todas no esas entran a cosas. Y madurez. resulta que en el Evangelio hay muchísima cantidad de niños. Y uno puede decir, no, que ya nosotros somos maduros. Pero cuando tú ves un creyente que tiene la cantidad de años que pueda tener en el Evangelio, que tiene aún problemas básicos, de que tiene un rencor de algo amarrado de una raíz de amargura, que tiene alguna sensación de que sus hermanos no están haciendo la obra y se frustra, es porque aún no ha entendido el Evangelio como tal y no ha superado el rudimento principal, que es que no importa si tu hermano hace, lo importante es que tú hagas la obra del Señor. Que no importa lo que tu hermano te haya hecho, tú tienes que recibir el agravio. Y vemos aún pastores, apóstoles, ministros de talla mundial, ¿me entiendes? Cargando con inmadurez espiritual en sus corazones, que todavía están aferrados al mundo, que todavía tienen distintas cantidades de asuntos doctrinales básicos, cosas muy pequeñitas que usted y yo conocemos que la palabra dice y que aún así estamos luchando contra ello. No por eso dejan de perder, pierden la salvación, pero sí por esas cosas se cohíben. Exactamente, se cohíben y se estancan en estar alcanzando madurez. O sea, todavía no lo han alcanzado. O sea, y no hablan esa sabiduría, no pueden. No, es algo que está oculto. Algo que está Sigue oculto. estando muy oculto. Sigue Ni estando- siquiera se vislumbra un poquito. No, está más oculto Más todavía oculto para todavía. aquellos que no han podido. Creo y pienso que aún el apóstol Pablo, hablando sabiduría, no se le ha revelado todo como tal estando en el cuerpo carnal. Bueno, ve. Ojo, y Pablo Hay un misterio. tenía revelación de Dios. Sí, hay un misterio que aparentemente yo podría decirlo así, pero es algo que está oculto, que probablemente todos los apóstoles gustaron este conocimiento de misterio en su totalidad por varios motivos. Número uno, porque eran los apóstoles y porque Dios mismo les reveló cosas que son imposibles que se nos revelen a nosotros al 100%. Por ejemplo, el apóstol, había 3 de entre ellos que tenían una revelación mucho mayor que todos los demás, el cual era Juan, Pedro y Jacobo o Santiago, podemos conocerlo como ellos, y es en el monte de la transfiguración. Podemos ver que vieron a Elías y a Moisés y a Jesucristo mismo transfigurado en un cuerpo glorioso o de alguna manera transformado, no sabemos exactamente cómo, pero tuvieron una revelación increíble que Dios le dio a ellos para que ellos fueran, y si te das cuenta son prácticamente los fundadores de los libros que hoy conocemos. Y Pablo mismo declara haber ido al cielo y haber visto cosas inefables que no se le dio a ojo humano a observar. Pero sin embargo, para no salirnos del tema y que creo que ellos fueron los únicos que conocieron a plenitud ese misterio, dice aquí, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, o sea, hablando de la misma sabiduría, ¿no? Sabiduría la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, vemos aquí una característica de esa sabiduría, que si la hubieran tenido los que estaban gobernando en aquel momento, ellos nunca hubieran crucificado a Cristo, porque hubieran de alguna manera reconocido quién era Cristo. Exacto. Nosotros nunca nos hubiésemos O salvado. sea, no estás hablando de cualquiera. Pues. No, estamos hablando de algo increíble. Increíble. Sin embargo, lo importante de esto es que ellos reconocieron, Pablo reconoció que ese Cristo que los príncipes no lo conocieron o no entendieron, porque si de que lo conocieron, Claro. lo tocaron, lo golpearon, todo, lo tuvieron de frente, escucharon su palabra, pero no tuvieron la revelación de lo que era este misterio, porque si no, se hubieran detenido. ¿Era el Evangelio? Ya descartamos que el Evangelio no era, pero vamos a ir más allá en el verso para poder identificar un poco más. El verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nos detenemos aquí. Esos misterios son cosas que ojo no vio. Entonces, si ojo no lo vio, es porque es algo que se puede ver. Ni oído oyó, es porque es posible que se pueda escuchar.
ni han subido a corazón de hombre, es decir, la imaginación humana no lo ha podido tocar, pero es algo que está oculto, que está por encima de toda imaginación que usted y yo podamos tener, que está por encima de lo que cualquier persona haya visto en el pasado antes de Cristo. Es decir, que está por encima de la revelación que vio Moisés de la zarza ardiendo, está por encima de la revelación que tuvo Abraham y lo que Abraham oyó, está por encima de la espalda de Dios que vio Moisés en el monte Sinaí. Aunque sea fuerte. Son cosas que nosotros podemos decir que son cosas rudísimas. Pero más allá de ser ruda, aquí lo que nos está estableciendo es que hay secretos que ojo no oyó y que oído no vio y que no han subido a la imaginación humana, que son las cosas secretas que Dios ha predestinado desde el principio del tiempo, como dijimos en las características, para el ser humano. Entonces, vamos al libro de Isaías, capítulo 64, para poder ver un poco más lo que está hablando acá de las cosas maravillosas y magníficas que están ahí. En el capítulo 64, aquí está. Vamos a leerlo brevemente desde el verso 1. Voy a ir rápido porque quiero llegar al 5 y 4, pero hay que leerlo en su contexto. Dice: oh, si rompieres los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Esto tiene unas explicaciones que hay que leerlo muy detalladamente. Sin embargo, seguiré leyéndolo porque no es el tema. Dice: como fuego abrasador de fundiciones. O sea, que los montes se derriten. Está hablando de lava. Se derriten los montes si los cielos se rompiesen. Entonces, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que Él espera. O sea, para resumir este pequeño trabalengua, ¿cuántos de ustedes han escuchado que la connotación espiritual de esta sabiduría encriptada en el capítulo de Corintios se refiere a algo bueno? Podemos entender que es algo bueno. Pero ¿por qué la referencia no está hablando de algo increíble? De algo, mira, de algo exacerbadamente de miedo, por así decirlo, como una película de terror. Estamos viendo que el cielo se rompe en dos. Bueno, ustedes han escuchado esas canciones que dicen, si el Señor, si rompiera los cielos. Pero aquí lo que nos están mencionando es que si los cielos se rompen ante el calor de su presencia, los mares hierven de la temperatura, se derriten los montes, se vuelven lava y se escurren, se deshacen, y no hay opositor o hombre en la tierra o persona en la tierra que pueda contra él. Entonces está hablando que los misterios ocultos de lo que hace referencia el libro de Corintios es la imagen misma de un acontecimiento. Y es el acontecimiento de que Dios regrese a esta tierra. ¿Y qué pasaría si Dios regresase? Aquí el profeta está haciendo una analogía de lo que podría pasar y de lo que quizás sea una referencia a la segunda venida de Cristo, pero no está confirmado al 100%, lo que quizás puede ser una referencia a la venida del Dios y Padre cuando Jesucristo le entrega en sus manos ante el trono blanco y dice y le entrega la potestad al Padre. Para que tenga el señorío sobre el mundo entero, hablando del cielo nuevo y la tierra nueva, y puede ser una referencia a eso que nos está dando a entender, pero lo que sí es bien cierto, para no hablar galimatías, es el entender que estos misterios que nunca subieron al corazón de hombre no es nada más y nada menos de lo que está hablando, que es algo terrible, un acontecimiento terrible y al mismo tiempo un acontecimiento glorioso. Y bueno. Pero, porque son las dos connotaciones. Pero bueno y glorioso para los que aman. Claro, para lo que está diciendo para los que aquí, lo esperan. Porque, escúchame, si esa gloria gloriosa y esa cosa terrible estuviese revelada para los que gobernaban en aquel entonces, claro, nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. Porque hubieran dicho, bachaco. Claro. Ese Dios es entendible, porque ¿qué voy a estar yo metiéndome yo con el dueño del universo? O sea, tú eres loco. Entonces, este tema es bastante emocionante, pero
quizá no podemos hablarlo totalmente a profundidad porque, repito, el tiempo No, y apremia. justamente- Volvemos a Corintios. Y el verso 5 dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. O sea, estamos hablando de que hay alegría, Exactamente. pero del que espera esto, ¿me entiendes? Del que ya, el que, me imagino yo que al que en madurez ha alcanzado eso y por siempre lo ha esperado. Pues. Correctamente, y es algo que es algo maravilloso. Entonces, en el capítulo 2 de Corintios, volvemos rápidamente a lo que está queriendo decir así. Dice, pero Dios, en el verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, está hablando que no es, repito, no es nada que se pueda conocer. Esta sabiduría no es nada que se pueda conocer mentalmente. Humanamente hablando, mentalmente hablando, es una revelación que se da a entender o que se muestra a nosotros por el Espíritu. Y cuando digo el Espíritu, me refiero a que solamente se puede conocer con la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros en nuestros corazones. Es decir, no hay ninguna persona que no sea salva que pueda entender este misterio. Todas las personas que están en el mundo no entienden el misterio, no entienden esta revelación. Y el que la escucha, bueno, lo podemos ver también en el capítulo anterior, cuando está hablando acerca de las cosas. Dice que para los judíos es tropezadero, porque, bueno, es otro tema lo de los judíos, pero dice que para los gentiles es locura. Porque estas palabras comienzan a ser locura para el que no las entiende, porque no las discierne, o su cerebro no las puede procesar. No tiene razonamiento. No hay un razonamiento espiritual para poder entenderla. No la pueden enlazar con su realidad. Exactamente, la realidad de las personas puede más que la realidad espiritual que no pueden observar. Entonces, dice, pero Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, estamos hablando que estas son profundidades de Dios. Ahora, todo eso es mediante el Evangelio. Exactamente, todo esto es ya después de haber entrado por la puerta que es el Evangelio. Y más que eso, no solamente para todo aquel que cree en el Evangelio, sino para las personas que, aparte de entrar en el Evangelio, alcanzan madurez. En el Evangelio. En el Evangelio. El Evangelio siempre es Evangelio. Sí, O sea, sí, siempre va a el estar. Evangelio es... ok, vamos a dejarlo hasta aquí en cuanto al tema para no profundizar más. Sin embargo, vamos a abrir a preguntas y respuestas. No sé. Mira, ok, pero la sabiduría que habla Salomón es otra sabiduría que no tiene nada que ver con la sabiduría que habla Pablo, ¿no? Mira, es una mezcla. Salomón habla de varias sabidurías, pero una de las sabidurías que habla más Salomón es la sabiduría humana. Es una sabiduría humana que fue la sabiduría que él se le otorgó. A él él le pidió a Dios sabiduría para gobernar el pueblo. O sea, no fue sabiduría para predicar el evangelio. Fue sabiduría para gobernar su pueblo. Para cosas de esta tierra. Y Dios le dio sabiduría en cosas de esta tierra. Exacto. Para poder gobernar. Entonces, él concibió una sabiduría celestial, pero esa sabiduría celestial era para propósitos terrenal, de lo que era su labor en este mundo. Pero cuando me dice que hay una mezcla es porque de alguna manera también tuvo sabiduría de cosas celestiales. Sí, también tuvo sabiduría de cosas celestiales, profetizando aún hasta de Cristo mismo en los proverbios. Sabiéndolo. No sabemos si sabiéndolo o no sabiéndolo, pero sí inspirado por el Espíritu. Y para... Hermano Gascón, ¿y por qué en los proverbios habla si sabiduría es conocimiento, un conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué en los proverbios hace una distinción entre ser inteligente y la sabiduría? Y sabiduría? Ok, eso es importante, porque la sabiduría de la que habla Salomón, cuando da una distinción entre lo que es inteligencia y sabiduría, sabiduría está hablando del temor a Jehová. Entonces se está hablando en que el temor a Jehová es sabiduría. Es sabiduría. Bueno, es el pero principio. no quiere decir esto que la inteligencia deje de ser sabiduría o deje de formar parte de lo que sabiduría es también. Sin embargo, entonces, por eso es que hay que dividir sabiduría para poder entender cuántas cosas no son sabiduría. Y ya cuando hablamos sabiduría en este contexto, no es el mismo contexto hebreo, sino el contexto español, de lo que para nosotros es sabiduría. Porque esta trifulca no existiría en un contexto hebreo, donde quizá las palabras son diferentes y no hay una connotación dual. Para nosotros sabiduría significa muchas cosas, entonces tenemos que discernir cuando la Biblia habla de una sabiduría y cuando habla de la otra, o sea, de las otras. O sea, el dilema de las sabidurías es que tenemos que ir por la correcta. Porque creo que en Job, el Señor le dice a Job, le dice, ¿acaso es sabiduría
contender con Jehová tu Dios. No, más nunca. ¿Me entiendes? Sí. O sea, él tenía una sabiduría. Por el Señor, el Padre le dijo, Jehová le dijo a él algo que no es. O sea, que no es por ese camino la sabiduría. Lo que pasa es que la definición de sabiduría no puede ser solamente conocimiento también. Es la utilización. Es la utilización misma del conocimiento. Entonces, Es el desarrollo mismo del conocimiento. Porque es justamente por eso que la inteligencia queda como inteligencia, porque es solo conocimiento. Sí. ¿Entiendes? Al mucho saber eres muy inteligente. Ahora estamos hablando... El saber mucho, hablando humanamente. Estamos hablando de la inteligencia bíblica en los tiempos de la traducción. De la traducción, exacto. Porque actualmente se define la inteligencia de otra forma, que no es como la Biblia define inteligencia. ¿Entiendes? Que estamos hablando de temas diferentes porque entonces se encuentra una escritura antigua con la cultura actual. Y la inteligencia actualmente se conoce como la capacidad que tiene un ser humano para resolver problemas o para implementar conocimiento. Entonces ya no es conocimiento solamente, sino cómo implementar ese conocimiento de manera efectiva. Es decir, ahora se parece un poco más a nuestro concepto de sabiduría. Entonces, es como que es un juego de definiciones que hay que manejar para poder emplearlas correctamente. Ese tema de sabiduría es un tema para otro video. Y la sabiduría de la que está hablando aquí en el capítulo 2 de Corintios es la sabiduría que tenemos que alcanzar. Es otra sabiduría de la cual vamos a hablar en los siguientes videos para poder expresarla un poco mejor. Última pregunta. Sabiduría y ser sabio. Hay gente que me diferencia esas dos cosas. Si no tiene sabiduría no puede ser sabio. Ok, pero es lo mismo. No. Listo. Hemos finalizado esta sesión de hablar acerca de la sabiduría. Es un placer estar con todos mis hermanos aquí. Les invito a suscribirse a nuestro canal, a darle a la campanita para que reciban todas nuestras notificaciones y Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video.